El año pasado aprendí una lección que jamás podré olvidar. Confía en tu instinto. Tenía el día libre en el trabajo y me apetecía hacer algo divertido. Pero tanto mi hermano como mis amigos estaban ocupados. Y era lógico, era miércoles. Por lo que decidí ir solo al parque de atracciones. Lo he hecho antes. En cierta medida, soy un niño grande cuando se trata de estas cosas. Bueno, al menos lo era. Llegué a eso de la 1:30 de la tarde. Estaba emocionado, pues sabía que podría montar en muchas atracciones sin tener que estar allí todo el día. No sé vosotros, pero a mí me gusta empezar por las atracciones más tranquilas antes de ir a por las más locas, empezando poco a poco y terminando el día con mi favorita, la Muerte Roja. Eran las 7 de la tarde y el parque cerraría a las 8, así que me dispuse a hacer cola para mi último viaje. Se me ha olvidado decirte que durante mi visita hice un nuevo amigo. Lo conocí en uno de mis primeros viajes, haciendo cola casi 1 hora, hablando de todo un poco. Como él también iba solo, decidimos que pasaríamos el resto del día juntos. Su nombre, Hugo, un tío increíble, la verdad. Nos pusimos en la fila de la Muerte Roja y casi no había nadie. Tenía sentido, dado que ya casi era la hora de cerrar. Hugo me preguntó si creía que nos daría tiempo a subir más de una vez. Solo le sonreí y me reí entre dientes. Normalmente yo también habría estado emocionado, pero sentía algo de angustia. Por alguna razón no quería subir a una de mis atracciones favoritas. Pero pensé que tal vez era el hot dog con extra de picante que me había comido 1 hora antes. Soy una persona muy racional, incluso fría, te diría cualquiera de las personas que me conoce bien. No era el tipo de persona que dejaba que la ansiedad o la preocupación le dominasen. Cuando nos pusimos en la fila, habría unas 30 personas. Algunos de ellos se fueron antes de que llegase nuestro turno, por lo que quedamos solo 19. Conocía el viaje lo suficientemente bien como para recordar que tenía capacidad para 20 personas, por lo que si nadie hacía fila, es posible que nos dejaran ir varias veces, aunque realmente no quería eso. Llegó el momento de emprender el viaje. Mi corazón latía más rápido que nunca. Incluso me planteé decirle a Hugo que no me sentía muy bien tras el último viaje, pero finalmente había encontrado a alguien con la misma pasión que yo por las montañas rusas, y algo dentro de mí no quería decepcionarlo. Estábamos al final de la fila, por lo que no teníamos mucho que decidir sobre dónde nos sentábamos. Terminamos en el tercer vagón desde delante. A medida que llegas a la Muerte Roja, suena por la megafonía: no hay ningún lugar donde correr, ningún lugar donde esconderse. La muerte te encontrará. Con una música de fondo que da más pena que miedo, la verdad. Por ello, no podía creer que me estuviera afectando. Por alguna razón, sentía en mi interior auténtico terror. Nos ubicamos en nuestros asientos y un empleado se acercó y bajó la barra de metal. Soy bastante grande, pero siempre he podido caber en los asientos de la montaña rusa. Nunca me han dicho que no podía dar una vuelta. De hecho, siempre me he sentido muy seguro. Pero en esta ocasión, cuando noté que la barra de metal recubierto de plástico golpeaba mis hombros y mi pecho, me sentí atrapado. El empleado fue a la zona que tiene el botón que inicia la atracción, y mientras levantaba hacia arriba los pulgares gritó: ¿listos para morir? Todos gritaron un rotundo sí, excepto yo, que dejé escapar un gran suspiro, contando los segundos e imaginando lo feliz que sería al terminar ese viaje. El empleado presionó el botón y nos pusimos en marcha. La montaña rusa salió disparada de la estación de carga como si fuéramos una bala disparada por un arma. Después de eso, comenzó con un ascenso relativamente lento hasta un punto con una caída de 60 grados, un par de giros y vueltas, un gran bucle y algunos giros y vueltas más. He de reconocerte que aproximadamente a la mitad del viaje estaba disfrutando. Pensaba en cómo se hizo la parte difícil y ya estaba a salvo. Estábamos tomando nuestra última curva cuando me invadió una sensación de alivio. Podía ver el final del viaje. Ya casi había terminado. Pero para mi sorpresa, la velocidad no empezó a disminuir. Cuando cruzamos la zona inicial, vi que los operadores parecían confundidos mientras pasábamos a gran velocidad. Noté que no había nadie más esperando en la fila, y alguien gritó: ¡una vez más! Y todos a bordo dieron una respuesta emocionada. Todos menos yo. Hugo me miró sonriente, y mantuvo esa sonrisa de felicidad durante el resto de la vuelta. Pasamos por la zona inicial una vez más, pero esta vez el operador de la montaña rusa tenía un par de personas más junto a él, y todos parecían muy preocupados. Cuando comenzamos la tercera vuelta, noté que había división en los pasajeros de la atracción, mientras unos gritaban: ¡vamos, una vez más!,
Otras personas empezaban a parecer asustadas. No todos notaron que los empleados parecían nerviosos. Empezamos a subir de nuevo la pendiente. Esta era la parte más lenta del viaje, a alrededor de 10 km por hora y disminuyendo un poco cuando alcanzó su punto máximo. Esto nos dio oportunidades de tomar un respiro o intentar hablar, aunque no fuese por más de unos 20 segundos. ¿Estamos atrapados?, le pregunté a Hugo. Él me contestó que estaba seguro de que estaríamos bien y que solo era un mal funcionamiento con el sistema eléctrico que no actuaba sobre los frenos, o algo así, por lo que seguro que conseguirían una forma de frenar la tracción de manera manual. Pasamos de nuevo por la zona inicial, esta vez con más gente preocupada y un mayor número de empleados del parque de atracciones. Uno intentó gritarnos mientras pasábamos, pero no podíamos entenderle. Quizás algo sobre que están trabajando para sacarnos de aquí. Esta vez, mientras pasábamos, todos estaban asustados y empezando a entrar en pánico, por lo que supongo que algunas personas no entendían lo que estaba sucediendo hasta ahora. Dimos la quinta vuelta y todo siguió igual. Cuando estábamos en la parte más alta, vimos un camión de bomberos entrando al parque de atracciones. Fueron necesarios 2 vueltas más para que el departamento de bomberos llegase hasta nosotros. No solo ellos, sino también policías y ambulancias. Empecé a asustarme aún más. ¿Por qué las ambulancias? ¿Era solo un protocolo o realmente había algo más? Alguien entró unos minutos más tarde con una gran pizarra blanca que usaban para escribirnos mensajes. El viaje era demasiado ruidoso al pasar junto a ellos para escuchar algo, por lo que esta era su única forma de hablar con nosotros. Debió haber sido la 12ª o 13ª vez que leímos la pizarra, tratando de liberaros en la cima. Sabía que no podían escribir un libro porque solo se puede leer una cantidad limitada mientras se pasa muy rápido. Pero dime tú, ¿qué se supone que significa eso? Creo que solo querían decirnos que estaban trabajando en una manera de rescatarnos. Llevábamos casi 30 minutos en este viaje, nos sentíamos mal y nos dolía todo el cuerpo. Un par de vueltas después de eso, vimos un camión de bomberos tratando de pasar por debajo de donde estaba la cima de la subida. Por suerte, había un gran espacio donde el camión podía aparcar justo al lado. Desafortunadamente, la parte más elevada se encuentra a unos 70 metros de altura. Vimos que el camión de bomberos empezaba a expandir la escalera, pero se quedaba lejos de poder alcanzar aquellos malditos 70 metros. Esperamos a que los bomberos intentaran encontrar una solución para salvarnos, mientras varias personas debajo de nosotros nos miraban como si fuéramos una especie de espectáculo. Llevábamos cerca de 45 minutos cuando se produjo la primera muerte, seguida de la segunda. Detrás de mí había un chico muy delgado. Le escuché hablar sobre intentar soltarse del cinturón de seguridad que lo aseguraba su asiento. El otro chico con el que estaba le dijo que era mala idea, y yo también. La siguiente vez que subimos la cuesta, empezó a moverse y agitarse violentamente de un lado a otro. Tanto es así que su pierna quedó atrapada en los raíles, lo que arrancó el resto de su cuerpo de la barra de sujeción. Segundos después, escuchamos el atronador ruido de su cuerpo estrellándose contra el suelo. No vi mucho, la verdad, pero el hombre que estaba a su lado dejó escapar un grito terrible. Escuchar ese tipo de agonía mientras sientes los duros efectos de la gravedad golpeando tu pecho mientras bajas una colina empinada fue realmente terrible. Ese grito surgido de la nada se detuvo y más gente comenzó a gritar, pues aquel hombre sufrió un infarto. Podía escuchar la sinfonía de gemidos y llantos provenientes de la multitud que nos miraba. No podía oírlos antes por lo ruidoso que era el viaje, pero estaban aterrorizados por lo que vieron. La policía intentó escoltarlos fuera del parque, pero eso no impidió que la gente se parara en la entrada para mirar y grabar con sus teléfonos. Te diré que sentí auténtico asco. Alrededor de 1 hora de viaje y todos dejaron de gritar o intentar hablar entre ellos. Parecía que todos habíamos aceptado nuestro destino. Los trabajadores cortaron la electricidad en todo el parque, todas las luces, absolutamente todo. Creo que esperaban que un reinicio completo de todo el parque detendría la atracción. Y era una buena idea, pues la montaña rusa no solo dependía de la gravedad, sino también de la ayuda de motores y otros elementos electrónicos. Todo se apagó cuando ya estábamos en la recta. Por supuesto, todavía no se detuvo. Podía escuchar a alguien gritar de frustración, sin entender cómo podía seguir moviéndose sin electricidad. Después de 2 horas dejaron entrar a algunos familiares en la zona inicial, algo que fue una idea terrible. Estábamos haciendo todo lo posible por mantenernos tranquilos. Ver ahí a nuestros seres queridos sufriendo no era la mejor solución. Mi madre fue de las primeras personas en aparecer. No me malinterpretes, adoro a mi madre, pero ella es muy cabezona y quería que se hiciera algo aunque ya lo habían intentado todo.
Por supuesto, sé que era solo porque quería que estuviese a salvo, pero me estaba estresando. Los bomberos colocaron una red de seguridad debajo de la subida, posiblemente por si alguien trataba de escapar de nuevo. No parecía que el plan fuera que todos saltáramos de esa máquina mortal en movimiento. Aún no estábamos tan desesperados. Vimos a un gran grupo de personas discutiendo apasionadamente y gritándose unos a los otros. Por lo que pude ver, estaba integrado por familiares, bomberos y algunos empleados del parque. De pronto, cuando la montaña rusa volvió a entrar en la zona inicial, vi a una mujer correr hacia el panel de control. Un par de personas corrieron hacia ella y le dijeron que se detuviera, que no presionara el botón. Mientras pasábamos, me di cuenta de que estaba empezando a liberarse del agarre de las personas que la retenían. No estaba demasiado preocupado. Cualquiera que sea el botón que quisiera presionar, estoy seguro de que no funcionaría, ya que ninguno de los otros funcionó hasta ahora. Estábamos a unos 5 segundos de descender cuando escuchamos un clic proveniente de todos nuestros asientos. La mujer había presionado el botón que desbloqueaba todos nuestros cinturones de seguridad superiores. Por supuesto, el botón de seguridad funcionó, pero no el botón de detener el viaje. Algunas personas reaccionaron lo suficientemente rápido como para saltar o volver a colocarlo sobre sí mismas antes de que la tracción iniciara la cuesta abajo. Otros no tuvieron tanta suerte. 3 personas lograron saltar, pero no sobrevivieron a la caída. A pesar de que ahora había una red gigante para atrapar a cualquiera que fuera lo suficientemente tonto como para intentar salvarse cayendo desde tan alto, una persona chocó contra una viga y las otras 2 aterrizaron mal en la red, dando como resultado que sus cuerpos se doblaron de manera antinatural. Los 3 murieron instantáneamente. Yo diría que aproximadamente la mitad de los que quedamos logramos asegurarnos el cinturón de seguridad antes de iniciar la bajada. Todos los demás tuvieron que aguantar por sus vidas. Y lamentablemente yo era uno de ellos. Sentí que mi estómago comenzaba a caer cuando estiré la mano para agarrar lo único que me impedía convertirme en parte del pavimento de abajo. Había unos 40 centímetros entre mi pecho y el sistema de sujeción, y agarré con toda la fuerza de este mundo el plástico mientras rogaba sobrevivir. Sentí que mi culo se levantaba del asiento con el que se había familiarizado tanto. Afortunadamente, Hugo había sido de los que había bajado el sistema de sujeción de su asiento, por lo que estaba tratando de poner su pierna sobre la mía y sujetarme como podía con su brazo. Después de los 5 segundos más largos de mi vida, logré bajarlo sobre mi pecho. No estaba seguro de quién más lo hizo, pero supuse, por lo asustados que parecían algunos de ellos, que no había buenas noticias. A medida que nos seguíamos moviendo, pude escuchar malas palabras de varios pasajeros, incluyendo una chica que estaba frente a mí. Vi que tiraba violentamente el cinturón, pero este simplemente no se movía. Mientras recorríamos el gran circuito, cerré los ojos. Sabía que no quería ver lo que estaba por suceder. Escuché a varias personas gritar y después unos crujidos horrendos. No sabía el número exacto, pero diría que solo quedábamos 7 pasajeros. Pude ver a las 2 personas frente a nosotros y a Hugo a mi lado. Y recuerdo haber escuchado solo otras 3 voces detrás de mí en ese momento. A las 5 horas, 3 personas más murieron durante el trayecto, 2 de ellos por un infarto o algo similar. La tercera persona, vio a la persona que estaba a su lado morir repentinamente mientras tomaba una de las curvas. Gritó enfadado y él, en realidad prefiero no contarte los detalles, pero murió poco después. Yo lo vi todo. Desde ese momento quedábamos las 2 personas del primer vagón, Hugo y yo. A las 6 de la mañana vimos a un grupo de personas trayendo lo que parecía otra gran red, excepto que estaba en la zona inicial. La siguiente vez que dimos la vuelta, escribieron algo de nuevo en la gran pizarra blanca. Intentar detenerlo manualmente.